Red de Justicia. Bienvenidos de nuevo a esta nueva edición de Red de Justicia, donde tu voz siempre es escuchada y usamos las redes sociales y la TV como tu medio de comunicación. Y como siempre nos hemos dedicado a escuchar a nuestro público, hay temas que siempre están en la palestra y tenemos que realmente abordarlas. Y uno de los puntos más importantes es lo que estamos viviendo, lo que padecemos algunos en esta sociedad, que es la migración y lo que es la separación y desunión de la familia. Y eso trae una serie de temas que son para nosotros muy controversiales y que tenemos que abordarlo desde el punto de vista legal. Y es específicamente el ejercicio unilateral de la patria potestad, en la restitución de custodia internacional para aquellas personas que se han ido del país. Y como lo dije, ha habido esa desunión y esa desarticulación de la familia y, por supuesto, el cambio de domicilio internacional. La magistrada Carmen Zuleta de Merchán, integrante de la Sala Constitucional del TSJ, abordó el tema procedimiento judicial de restitución internacional en Venezuela y la actualización jurisprudencial, donde desglosó diferentes sentencias publicadas por el Alto Juzgado, recalcando la importancia de la capacitación de los operadores judiciales, quienes deben brindar soluciones efectivas frente a esta problemática. Bueno, y para tocar estos temas tan candentes y que son de súper interés para nosotros, hemos invitado a una colega muy especial para mí, y es la doctora Ruth Mari Villasmil. Ella va a tratar con nosotros el tema de protección del niño y adolescente y sobre todo este ámbito tan especial. Doctora, bienvenida. Bueno, este es su espacio para que comparta los conocimientos y nos eduque a todos. Bueno, muchísimas gracias, qué compromiso educarlos a todos. Bueno, para eso estamos. De verdad que hoy en día estamos todavía con el tapete del tema migratorio en las familias, las separaciones, lo que son las reorganizaciones. Y que, bueno, mucha gente quisiera partir de este principio, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que la familia se está desintegrando, o las familias, o muchas familias en Venezuela se están desintegrando, pero la realidad es que hay una reorganización de esas familias y tenemos que verlo así para que podamos darle un contexto positivo, ¿no? Una de las cosas que también estamos viendo con mucha frecuencia tiene que ver con el ejercicio unilateral de la patria potestad. Y bueno, ese nombre es así como muy grande y complicado, usted sabe cómo son estos términos en derecho, Sí, pero sí. bueno, muchos de los papás que nos llegan nos dicen, ay, pero es que yo quiero tener esto de tener la patria potestad yo solo y tal, todo lo demás. Bueno, lo primero que tenemos que aprender es que el ejercicio unilateral es una medida provisional. Okay. Yo creo que para eso es importante que entendamos y conversemos un poco lo que está sucediendo en la actualidad. Y es que nuestro país realmente está sufriendo un fenómeno de éxodo, Exacto. De migración, de mudanza. Vamos a tratar de simplificar los conceptos. Y bueno, y buscando unas alternativas a su estabilidad, algunas personas han optado, en buena o mala decisión, han optado en migrar. Y cuando las personas migran, efectivamente, puede haber una desarticulación del núcleo familiar. ¿Okay? Y bueno, a veces papá y mamá no están, ¿okay? O no pueden estar, o deciden separarse para poder migrar. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que hay que debatir. Y creo que es bueno que me digas más o menos cómo está esa situación, cuáles son los números que estamos manejando, cuál ha sido la motivación para esa migración, que nos ha llevado en algún momento a buscar una solución desde el punto de vista del derecho, que es el ejercicio de la patria potestad de forma unilateral, bien sea lo que es la custodia, la restitución de la custodia internacional. Esos son hechos que emergieron, que surgen una vez que se presenta la migración. Sí, porque definitivamente es un fenómeno social que nosotros no teníamos. Nosotros, Venezuela, pues en décadas pasadas, más bien recibíamos y ayudábamos a otros, pero ahora pues el escenario, cambio socioeconómico en nuestro país ha generado muchos cambios significativos en las familias, y la familia se entiende además como un sistema. ¿Por qué decimos un sistema? Bueno, porque así como es el cuerpo, que si se enferma cualquier órgano, pues todo lo demás se va a ver afectado. Pues cuando en la familia hay cambios drásticos, como que papá se vaya primero, que mamá se quede, o sencillamente estamos separados pero yo me quiero ir, pero mi hijo está presentado por el Señor y ahora ¿cómo hago para salir si no tengo quien me dé la autorización de viaje? Entonces, todos esos temas que son los que generan dolor de cabeza para muchos progenitores, bien sea madres o padres, que sabemos que normalmente
la custodia la lleva la mamá, sobre todo porque la preferencia la tienen hasta los 7 años de edad, pero debo decirles algo, los hombres están muy activos hoy en día con la responsabilidad de crianza, lo cual nos parece muy positivo, pero también hoy en día vemos papás peleando custodia. Entonces, esto es otro fenómeno que estamos observando y que nos parece sumamente interesante porque creemos que estas generaciones están asumiendo mayor compromiso en esa responsabilidad de crianza. También es cierto que contamos con un número significativo, por ejemplo, de padres que se han ido y le dejan los niños a los abuelos. Y esos abuelos, pues, como sabemos, no están ya en una etapa de crianza, sino más bien de consentir, de criar, de disfrutar de esos nietos, y no están definitivamente para poder estar pendientes de su conducta. Entonces son situaciones que se van viendo reflejadas en los colegios, ¿no? Y todas estas figuras que están, pues, retomándose y que están surgiendo, que no eran comunes en nuestro país, porque en nuestro país lo común era una demanda por obligación de manutención. Sí. Pásame que me estás incumpliendo o no me estás dando la cantidad que necesito. Pero hoy en día no. Pues hoy en día tenemos, por ejemplo, madres que quedan, hay varios supuestos, hay madres que quedan solteras, pero sus hijos están reconocidos por el padre. Y si ellas deciden o quieren emigrar, tienen ese detalle, ¿cierto? Que tendrían que pedir o la autorización de viaje al tribunal, pero realmente eso no es una autorización de viaje, porque si yo me quiero ir del país, yo lo que voy a solicitar al tribunal es un cambio de domicilio internacional, que es distinto. Es decir, ese papá no está, o está ausente, o se niega, entonces yo activo la parte judicial para solicitar ese cambio de domicilio internacional. Porque ¿qué también ha sucedido? Es que hay padres que, por ejemplo, le dicen, mira, yo me quiero ir para México y quiero que me des un permiso de viaje por 2 o 3 meses. Se va esa mamá y resulta ser de que pasan los 3 meses y no regresa. Entonces ahí entran otras figuras que son las que vamos a ir hablando, claro, que tienen que ver con cómo restituyo entonces ahora la custodia. Y fíjense, con un proceso distinto porque ya sale de la esfera nacional. Sí, bien cierto. Es que el tema de la migración actualmente ha sido influenciado por el tema también cultural, ¿sí? Y cuando te decía hace rato atrás, en buena medida o en mala medida de la decisión, lo que es la cultura actualmente está impactando seriamente en la sociedad, dibujando en el exterior un escenario que es favorable, porque es desconocido, se vuelve en una fantasía. Estar en el exterior, fuera de nuestro país, se vuelve un escenario totalmente mágico, ¿okay? Que a lo que llegan al sitio no es esa magia, no es esa fantasía, sino que se hace totalmente ilusorio. Y con eso no solamente el plano te cambia, sino que con eso también vienen otras cosas, que es la consecuencia jurídica que te estás hablando, que entras en la realidad y dices, mira, no es lo mismo, tu papá está por allá, ahora cómo hago para darle la legalidad de mi hijo dentro de este nuevo país, cómo lo inscribo en el colegio, cómo le doy la permanencia para estar acá, cómo le doy la oportunidad para que vuelva a trabajar, para que pueda optar una beca. Entonces viene una ola de consecuencias de una decisión no acertada o no planificada. ¿Okay? Porque la migración, si bien es cierto, como lo estoy comentando, de acuerdo a una opinión, es una decisión que te lleva a un escenario totalmente desconocido. Pero si tú haces una migración totalmente planificada, es totalmente diferente. Bueno, y hablando de este tema, que tenemos mucho tela que cortar, es momento de que lleguemos a nuestra pausa publicitaria y bueno, conozcamos a nuestro patrocinador. Y volvemos nuevamente a nuestro programa Red de Justicia. Como siempre, escuchando a la sociedad y a las comunidades, y hoy estamos tocando un tema súper interesantísimo, que es la migración, su éxodo y las consecuencias legales del mismo. Y para eso se nos abre un abanico de temas que hemos tenido que discutir por obligatoriedad, que es el tema de la custodia, del ejercicio unilateral de la patria potestad, el cambio de domicilio internacional y, bueno, la restitución familiar. ¿Okay? Bueno, creo que lo más importante es que comencemos con lo que tú me comentabas hace rato atrás, en el segmento anterior, que era el cambio de domicilio internacional. Sería bueno que nosotros conozcamos cuáles son los pros y los contras de hacerlo o no hacerlo.
Porque para nosotros es importante saber, porque eso entra dentro de la planificación que estábamos conversando ahorita. O sea, ese punto es especial para esas personas que están pensando en migrar, y si lo van a hacer, que lo hagan de la mejor forma, de la manera programática y sistemática. Correcto. Sí, creo que estás partiendo de lo correcto, porque no se trata de una autorización de viaje. Si hacemos eso, estamos cayendo en un grave error, porque efectivamente, pues, vamos a incurrir luego en otras situaciones que luego las vamos a explicar con el tema de la restitución de custodia. Entonces, lo correcto es que ese progenitor, si no se va a ir con la pareja, porque evidentemente que si se van los dos, no necesitamos ningún cambio de domicilio. El cambio de domicilio lo necesitamos si estamos separados, si no tenemos acuerdo, o ese progenitor o progenitora está ausente. Entonces, ¿qué tenemos que planificar? ¿Qué pasa si están presentes pero no están de acuerdo? Yo no quiero que tú te vayas porque mira, mi chamo está aquí, está súper bien, su papá le está garantizando educación, alimentación, y este es el tema. Pero la mujer siente que aquí no está desarrollándose económicamente, que él tiene una oportunidad en otro país y quiere irse. Entonces, ¿qué sucede allí? Hay que solicitar al Tribunal de Protección el cambio de domicilio. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que se va a debatir allí? Allí los padres van a debatir quién garantiza más derechos. Porque eso de que a veces por allí se dice muy alegremente, no, los niños deciden con quién se quedan o con quién se van. Eso no es cierto. La opinión del niño, niña, adolescente siempre es fundamental en todo procedimiento, pero en ningún caso es vinculante, y eso ya son criterios del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, hay que escuchar la opinión, pero no es vinculante. ¿Por qué no es vinculante? Porque un niño no sabe. Y fíjate tú las reflexiones que hacías al principio, que tienen que ver con esa planificación, esa idea imaginaria de que voy a llegar en determinado país y todo va a ser color de rosa y pareciera, si no está planificado, si yo no me voy porque realmente tengo una opción de trabajo, ¿qué derecho voy a garantizarle al niño y cómo lo voy a aprobar en el tribunal? Ese es el detalle. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que muchas de esas solicitudes o demandas de cambio de domicilio internacional por la negativa del otro progenitor se caen. ¿Por qué? Porque ese progenitor que se quiere ir, como no tiene nada planificado y no tiene cómo probarlo, hasta ahí queda. Aun cuando el niño quiera irse, aunque el niño quiera quedarse con su mamá, pues no va, porque el Estado venezolano tiene que garantizar que ese niño, que además es venezolano, tenga una condición de legalidad a ese país donde va a ir. Pero es muy importante lo que estás comentando y lo que estás compartiendo como tal, que las personas que vivimos aquí en nuestro país, en nuestra bella Venezuela, piensan en algún momento, como no tengo oportunidades aquí, me voy a otro país. Exacto. ¿Okay? Pensando que aquel escenario es más positivo que el venezolano. Y realmente desde la perspectiva que tú lo estás planteando, es totalmente contrario. O sea, aquí en Venezuela tienes una cierta estabilidad, quizás no en lo más óptimo, ¿okay? Para algunas personas, ¿okay? Pero estar en otro escenario que es desconocido es totalmente nulo. Se convierte en algo negativo. Entonces, en la interpretación del tribunal, para el mejor interés superior del niño, dirá, afuera no va a estar bien el niño. Es preferible que esté acá. Pero eso es una visión totalmente proteccionista para el niño o el adolescente. Eso es importante que lo sepamos. No es que le estamos negando un futuro al niño a no permitirlo ir. Es que le estamos asegurando una estabilidad que todavía en el otro país aún no le encuentra. Correcto. De hecho, fíjate que si ese progenitor, como tú lo decías, bueno, planifica, resulta ser que lo está llamando una empresa transnacional que se fue para tal, y puede garantizar los derechos del niño. Bueno, ¿y qué sucede además como consecuencia de que un tribunal que sí lo ha hecho, bien sea porque los padres han llegado a ese acuerdo, bien sea porque el tribunal sí ha corroborado que ese progenitor o esa progenitora va a garantizar los derechos allá, luego debe garantizarle a ese progenitor que se queda en Venezuela un régimen de convivencia internacional. Importante. Que está enmarcado, y muchos dirán, ay Dios mío, ¿cómo va a ser ese régimen? Porque los costos de los pasajes de ir y venir. Bueno, en principio están las formas telemáticas que tienen que ver con las videollamadas y con todos los recursos tecnológicos a través de internet que se tienen o multimedia. Por supuesto, eso es lo primero que establece el tribunal como la condición más fácil y posible para todos, pero evidentemente que también los padres pueden acordar, por ejemplo, los que tienen la posibilidad económica una vez al año intercambiar
esas vacaciones con los niños o el niño, y de esa manera garantizar que ese niño tenga contacto, por ejemplo, en el caso de que sea el progenitor el que se quede, ese contacto afectivo, personal y directo que deben tener los niños, porque eso es un derecho de ellos. En principio, pareciera que quien reclama que es el papá o la mamá se entiende como que es mi derecho. No, es el derecho del niño de tener contacto con ese papá, de tener contacto con esa mamá. Por eso es que todos los padres deben estar claros en que no es a capricho, no es que si yo quiero, no, te voy a pasar factura porque tú me negaste o no. No, es un derecho que tienen ellos en principio. Están coartando el derecho es al niño, no es al padre. No es al padre. El tribunal está para garantizar, y eso es importante que lo entiendan, está para garantizar los derechos de los niños. Siempre enmarcado en ese interés superior del niño, que ¿qué es eso? Para los que nos están escuchando, nos están viendo. El interés superior del niño es un principio de interpretación y de aplicación a la ley, que tiene unos supuestos muy específicos y que nos dicen que no es que los voy a interpretar a mi conveniencia, sino en beneficio del niño. Ni conveniencia tampoco del niño. No, es al beneficio del niño. Al desarrollo del niño. Evolutivo del niño. Correcto. Exactamente. Y bueno, y uno de los temas que más me llama la atención y que también lo hemos visto, y es repetitivo los mensajes que me envían, y en este caso en su mayoría son los padres, pues, que dicen, mira, la mamá se llevó los niños sin mi autorización. No sé por dónde se lo llevó, no sé si lo sacó por Colombia o hizo algo en el aeropuerto y se lo llevó. Y ahora mis hijos no están aquí y se encuentran en otro país. ¿Qué pasa ante esa situación? Porque en muchas oportunidades los padres dicen, mira, su mamá secuestró a mis hijos. ¿Okay? Y sabemos muy bien que ahí no hay un secuestro. ¿Okay? Y esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. Que en ese caso no hay secuestro, no hay delito. Pero sí hay una cierta ilicitud. Hay un traslado ilícito. Que obviamente tenemos que abordar. ¿Okay? Y eso es importante que lo conozcamos, haciendo un poco mención al otro tema que viene, que es lo que es la restitución familiar. ¿Okay? Quiero que también conversemos un poco sobre ese asunto. Pero para eso tenemos que cumplir primero con nuestros compromisos comerciales y bueno, y ya volvemos. Y continuamos con nuestro programa Red de Justicia y compartiendo una serie de conocimientos con la doctora Villamil, que con mucho agrado nos está aquí concientizando ante todo, y por supuesto nos está educando con respecto al tema de familia, de niños y adolescentes, en referencia a lo que es la migración y el éxodo que estamos viviendo en nuestro país en los últimos años. Y bueno, una de las cosas que discutíamos en el segmento anterior era ese hecho desafortunado, que algunos padres o madres toman una decisión unilateral de llevarse los niños desde Venezuela hacia otros países sin la autorización del otro padre o del progenitor o la progenitora. De tal manera que le cercena el derecho, le violenta el derecho a los niños y a los adolescentes de poder ver a sus padres. Y esto trae una serie de problemas o de problemáticas que tenemos que abordar desde el punto de vista legal. Y una de las cosas que más nos han solicitado es saber cómo hacer si la pareja o el papá o la mamá del niño se lleva a tus hijos sin la autorización hacia otro país. Y para eso hay una figura que hemos estado discutiendo y que la vamos a ampliar en este momento, que es la restitución de la custodia internacional. Bueno, y para eso, doctora Ruth, quiero que más o menos nos informe cómo está esa situación actualmente. Bueno, quisiera partir de algo que se vio a principios de todo este proceso migratorio en Venezuela, que era que los padres hablaban de un poder que le iba a dejar a la mamá para que luego ella pudiera viajar, y bueno, cuando había medianamente convivencia entre esos padres separados. Que quiero además hacer énfasis en que los padres se separan, ¿verdad? Y son exparejas, pero nunca son expadres. Eso no existe. Sí, siguen siendo padres. Entonces creo que por ahí vamos a ir hilando algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el vínculo no se rompe. Por eso es que yo hablo de reorganización familiar, porque siempre, aunque ya no somos pareja, seguimos siendo padres y ese vínculo va a permanecer toda la vida. Entonces, es importante entender que estas son atribuciones que no se otorgan en ningún caso y que en algún momento se vieron irregularidades con poderes que no estaban permitidos legalmente. ¿Qué sucede? Que se habla del ejercicio unilateral porque, como les decía al principio, es una medida temporal que suspende el ejercicio del otro papá. Lo suspende. ¿Para qué?
para Sí. que esa mamá, para que ese papá que es custodio pueda sacarle los documentos, pueda sacar su pasaporte, pueda entrar y salir del país sin la autorización del Que padre. creían que con el poder tenían la facultad para hacer ese Exactamente. tipo de Entonces, situaciones. no, señores. tiene que Era una ser- figura legal que estaba disfrazada. Exactamente. Entonces, tiene que ser a través de una sentencia que el tribunal va a determinar, viendo todos los escenarios y las características de esa familia, entonces puede otorgar ese ejercicio de suspensión. Por lo tanto, no es una privación. No es en ningún caso, es decir, ese papá sigue teniendo los mismos derechos frente a ese niño y puede recuperar otra vez el ejercicio conjunto con la madre si así lo solicita el tribunal. Por lo tanto, es una medida temporal, pero le resuelve el problema al papá. Lo puede y a la solicitar mamá nuevamente el papá, a Sí. pesar de que esté suspendido A el pesar de que ejercicio. él dice, bueno, A aquí voluntad estoy, del padre. a voluntad del padre. Yo llego, yo digo, mire, yo quiero asumir nuevamente el ejercicio conjunto con la madre de mis hijos, ya yo estoy aquí en el país, yo quiero asumir esto. Aquí Ok. estoy, mi obligación de manutención, aquí yo estoy cumpliendo con un régimen de convivencia y yo quiero solicitar. Y eso se revierte. Ahora bien, vamos al origen. ¿Dónde se solicita primero el ejercicio Unilateral. de la En patria el potestad? Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cualquiera de los circuitos lo pueden solicitar. Hay una fase de jurisdicción voluntaria y una fase también de mediación, es decir, que puede ser de mutuo acuerdo, pero también puede ser contenciosa, que es ese papá que dice, no estoy de acuerdo. Muchos padres también lo acuerdan porque uno se va primero, el otro después y quiere dejar a la señora con toda la facultad para que ella se pueda mover libremente sin necesidad de que él tenga luego que estar enviando autorizaciones de allá para acá. En fin, esos son arreglos que llegan las familias y que perfectamente son viables siempre que sea para garantizar el derecho del niño. Porque es alcanzable económicamente o no para poderle apoyar en cuanto al conocimiento, lo que nos están escuchando, nos están viendo, para lo que hablamos, para decir, si alguna persona decide viajar o separarse como tal internacionalmente, puede entrar dentro de esa planificación. ¿Es alcanzable desde el punto de vista económico ese tipo de trámite? Sí lo es, y de hecho, inclusive, si es de mutuo acuerdo, es súper breve, es muy rápido, porque además cuando está el papá afuera, se hace a través de videoconferencia, o sea, de forma telemática, se llama el papá, se autoriza y en tan solo un mes y medio están sacando la decisión. Entonces, bastante breve, bastante expedito, bastante rápido, y desde el punto de vista de honorarios profesionales también. Entonces, creo que es una oportunidad de organizarlo bien. O sea, yo creo que si van a tomar esa decisión de emigrar, lo cual respetamos, debe ser lo más planificado posible, sobre todo para garantizar la tranquilidad de los niños. Especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Los riesgos y vulnerabilidades que afectan sus derechos cuando se ven obligados a salir de su país de origen. ¿Sabías que en Colombia hay más de 389,000 niñas, niños y adolescentes procedentes de Venezuela? ¿Y qué hemos hecho en Colombia para proteger y atender a estos menores de edad? Lo primero que debemos saber es que en Colombia acata la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que significa que respeta los derechos de todos los menores de edad en su territorio sin importar su país de origen. El gobierno colombiano ha diseñado estrategias para defender su derecho a una nacionalidad, brindar permisos especiales de permanencia y, uno de los más importantes, estableció un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. ¡Súper bien! También debemos resaltar que todas las entidades del Estado trabajan juntas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes. Así es, tenemos la responsabilidad de prevenir que los niños, niñas y adolescentes puedan estar expuestos a situaciones que pongan en riesgo sus derechos. Además, tengamos en cuenta que al dejar su país pueden experimentar miedo, tristeza o abandono, y esto afecta su desarrollo. Para apoyar a los niños, niñas y adolescentes en su proceso de integración, protección de sus derechos y desarrollo integral, es importante conocer los riesgos y dificultades a las que se enfrentan. Aquí algunos ejemplos. Los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes están especialmente expuestos al trabajo infantil, explotación o abusos, alejándolos así de la oportunidad de crecer en un entorno protector, ejercer plenamente sus derechos y tener una vida digna. Muchas veces, al viajar solos, no cuentan con el apoyo de sus padres, por lo que tienen muy pocos recursos para sobrevivir y quedan expuestos a muchos riesgos. Algunos no tienen sus documentos y tampoco cuentan con la protección que brinda la familia. Son particularmente vulnerables al abuso, las violencias basadas en género, el reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos al margen de la ley, entre otros.
Pueden ser víctimas de trata de personas, explotación sexual, comercial o trabajos forzados. También están en alto peligro de sufrir violencia física y psicológica, discriminación y xenofobia en sus grupos cercanos como la comunidad o escuela, bien sea por su acento, costumbres o diferencias en sus conocimientos o habilidades. Es importante conocer todas las vulnerabilidades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes para identificar estas situaciones de riesgo. Y volvemos a tu programa Red de Justicia, donde tu voz siempre es escuchada y usamos las redes sociales y la TV como tu medio de comunicación. Bueno, estamos aquí con la doctora Ruth Mary Villasmil y estamos discutiendo lo que es el tema de la restitución de custodia internacional o lo que es reunificación familiar. Correcto. Bueno, entonces quedábamos en esa parte bien importante de lo que es la restitución. Restituir, a ver, esa palabra que nos dice que se llevaron a alguien y necesito que me lo traigan de vuelta. Exactamente. Entonces, allí es importante entender que cuando se activa el proceso de restitución de custodia internacional, que además se hace a través de un ministerio de Relaciones Exteriores y que tiene un proceso administrativo donde tenemos que contar qué fue lo que sucedió, por qué ese niño, niña o adolescente salió del país de una forma ilegal. Y cuando hablamos de ilegal es, bien sea porque salió con un permiso de viaje y tenía una fecha de salida y de retorno y no retornó, o se fue por otras vías que ya sabemos que pueden darse de alguna u otra manera para ir a determinados países. Entonces, si eso está sucediendo, pues cualquiera de los padres, inclusive sin necesidad de un abogado, pueden acudir al Ministerio Público y en el Ministerio Público le van a dar toda la información administrativa y todos los recaudos que tiene que llenar para enviar eso a la página del ministerio correspondiente. Y allí, ¿qué va a ocurrir? Se activa el proceso de restitución a través de un tratado internacional como por ejemplo el Convenio de La Haya, que nos permite recuperar esa retención, porque ahí hay una retención también. Si ese papá, el que lo está solicitando es el custodio, además de eso hay una retención indebida de la custodia y, por supuesto, un traslado ilícito. En ningún momento se habla de secuestro, en ningún momento se habla de otra tipología penal, no tiene nada que ver con eso, pero ciertamente hay una violación de derechos allí importante y eso le da permiso a ese otro papá a activar ese derecho que tiene de solicitar la restitución de custodia. Eso es un proceso que debe darse antes de que cumpla el año, porque es importante, porque si no, entonces se vence la oportunidad de que ese padre, para que lo tengamos con un lenguaje bastante sencillo y lo puedan entender, de solicitarlo después de ese tiempo, entonces el mismo tratado no nos permite accionar. Entonces, es importante que quienes nos están escuchando lo soliciten a tiempo. Y una vez que se activa la autoridad central del país, que en este caso es Venezuela, comunica al país donde aparentemente está el niño, niña o adolescente para proceder a la búsqueda. ¿Cuánto se puede demorar esto? Bueno, yo recuerdo que el último proceso que tuve que activar, que por cierto fue en México, a los 6 meses pudieron ubicar a los niños que estaban involucrados. Entonces, creo que es bien importante que entiendan que sí hay que tener un tiempo de espera, hay que tener paciencia, pero hay que ser diligentes, hay que aportar toda la información necesaria, porque en algún momento también van a requerir asistencia jurídica en ese otro país para poder entonces definir el estatus de esos niños, niñas, adolescentes que pueden estar inclusive ilegales en ese otro país. ¿Y cómo es la situación con respecto a aquel país y el progenitor que está en aquel país que cometió ese ilícito? ¿Es de forma forzosa? ¿Es voluntaria? ¿Cómo queda ese padre? ¿Queda allá? ¿Se viene con los niños? ¿Interviene que un trabajador social para lo que es el traslado del niño o del adolescente? ¿Cómo más o menos ese Sí, pueden suceder varias cosas, ¿no? Porque depende del estatus migratorio que tengan las personas que estén allá, cómo están, en calidad de qué están, ¿no? Porque las pueden detener, pueden llevarse a los niños inclusive a casas de abrigo mientras el padre resuelve trasladarse e irlos a buscar. O sea, y hay que ver cuál va a ser las políticas que van a tener esas dos autoridades centrales para la restitución de los niños. Entonces, fíjense lo delicado que es que además los niños pasen por un proceso tan incómodo, tan difícil, que puede resultar inclusive en que los dejen en una casa de abrigo mientras el padre puede resolver e irlos a buscar.
Bueno, una de las cosas que hemos hablado en la reflexión de todo de lo que hemos hecho es sumamente importante, que al tomar una decisión de mudarte a otro país, Correcto. con o sin la autorización del otro padre, quienes realmente se ven afectados son los hijos, ¿sí? Y si tú lo dibujas de una manera, el daño que le podemos hacer a los hijos es muy grande. Porque en principio, si nosotros imaginamos que es la madre que se lleva al niño a otro país, en las primeras de cambio le privó a su hijo de su padre. Correcto. Le quita a su padre de su vida. Correcto. Y cuando el padre acciona para la restitución de custodia, se puede convertir en otro escenario contrario. Entonces, el hijo va a entender que su papá ahora le quitó a su mamá. Entonces, imagínense el trauma que tú le ocasionas al niño. Exactamente. Migrar de esa manera es de las peores decisiones que podemos tomar. Entonces, una de las cosas que realmente hay que hablar abiertamente es que siempre hay que pensar primero en los hijos antes de tomar estas decisiones. Porque ellos están protegidos. Porque el Estado, cualquier país, ¿okay?, en su gran mayoría va a proteger y va a garantizar los intereses superiores del niño. Sobre todo nosotros que tenemos una constitución con un principio totalmente social. Entonces, es importante que estemos ubicados cuáles son las problemáticas que se pueden presentar con nuestros hijos, con la restitución, no solamente con la restitución, sino con lo que es los trámites administrativos para poder estar en el otro país, para estudiar en el otro país. Porque también sucede lo que hablábamos tras cámara, era que a veces los padres se llevan los niños y no se llevan la documentación educativa de los institutos educativos, los colegios o las escuelas, y cuando se van a otro país no lo pueden inscribir porque no tienen los antecedentes educacionales. A improvisar. Empiezan a improvisar, entonces lo convierte en unos niños que están en un estatus no solamente ilegal, sino que están en el limbo y aparte de eso no están permitiendo en deserción escolar. Entonces, es las cosas que debemos comprender, que por qué razón el Estado no permite que los niños se vayan de esa manera. No es capricho, no es que le estamos cercenando el derecho a un mejor futuro, es que tú le estás asegurando un futuro incierto a tu hijo. Y son las cosas que realmente tenemos que hablarlas transparentemente, porque hay que comprenderlo y hay que hacerle entender nosotros como padres que tenemos una responsabilidad mucho mayor en el futuro, en la evolución de nuestros hijos y el desarrollo del mismo, que tiene que ser totalmente custodiado por nosotros. Correcto. Y así que mi recomendación es, bueno, primero ese tema de reorganización, asesorarse. Creo que es importante que tengan una buena asesoría, que sepan qué deben y qué no deben hacer, cuáles son las recomendaciones, qué es lo que se está estilando a hacer, cuál es la mejor forma, lo hago por un cambio de domicilio, lo hago me pongo de acuerdo con el papá y hago un ejercicio unilateral. Fíjate que se han dado ejercicios unilaterales que yo he resuelto de papás que me dicen, es que no te va a contestar, no va a aparecer, y yo, pero vamos a intentarlo. Dame cualquier vía, correo electrónico, y lo hemos intentado, y ese papá ha respondido, y hemos podido conversar, hemos podido llegar a un arreglo. Entonces, buscar siempre la mejor forma para garantizar los derechos de los niños. Y algo importante del interés superior del niño es que va por encima de mis propios deseos, va por encima de mis propios intereses, que ese interés se convierta más en una necesidad que tengamos todos, ese grupo familiar, para garantizar derechos, y no intereses que a veces pueden ser no legítimos. Es decir, el interés mío de yo llevármelo y hacerlo las cosas a mi manera, pero en ese hacer las cosas a mi manera pueden ocurrir todos estos eventos y todas estas situaciones que definitivamente pueden perjudicar mucho el desarrollo del niño. Entonces, bueno, esa es mi invitación. Sí, totalmente. Una invitación totalmente acertada y con un punto de moral muy importante, porque realmente el interés superior del niño debemos convertirlo o materializarlo desde el amor. ¿Okay? Correcto. Si nosotros realmente amamos a nuestros hijos, vamos a cuidar ese interés superior de él. De tal manera que es lo que nosotros de corazón tenemos que hacer para nuestros hijos. No lo que nosotros queremos para nuestros hijos, sino lo que realmente le beneficia a nuestros hijos. Y esa es la reflexión final. Bueno, doctora, le doy las gracias por haber estado aquí con nosotros, haber compartido con nosotros. Y realmente me siento honrado por haber compartido contigo este espacio y, por supuesto, de usted, de haber compartido su conocimiento con aquellos que nos escuchan y que nos ven. Bueno, y continuamos con nuestro programa Red de Justicia. Y hemos discutido lo que es el tema de la migración, el éxodo y cómo le ha afectado a la familia venezolana. Y bueno, desde el punto de vista
de este profesional, humildemente, quiero darles a ustedes una pequeña reflexión. El éxodo y la migración como tal es un movimiento que se ha convertido en una moda, ¿sí? O que simplemente las redes sociales han influido en esta migración como una nueva vida que no es la realidad que hemos visto en las redes sociales. Es muy diferente. Lo que la plataforma de las redes sociales, como tal lo describe, es una red para socializar, para entretenernos, para educarnos, pero nunca, nunca, nunca va a ser lo mismo palparlo en la realidad. De tal manera que lo que nosotros vivimos en este país ha sido la verdad de lo que te podemos brindar como patria. Y lo que tú ves en otro país no va a ser el mismo tratamiento como conciudadano. Así que es importante que antes de tomar esa decisión no veamos desde la ventana o de los ojos de las redes sociales, no desde Facebook, no desde TikTok, no desde Instagram, sino desde el conocimiento, desde la conciencia, desde el corazón, pensando qué es lo mejor para tus hijos y lo mejor para nosotros. Porque la vida no se termina en Venezuela y comienza en otro país. La vida es continua, es un seguimiento de lucha, de verdades y por supuesto de victoria. Pero la victoria siempre tenemos que construirla a través de esa batalla que tenemos como seres humanos. Así que los invito a que si van a tomar la medida o la decisión de emigrar, no lo tomen desde el punto de vista de un escenario fantasioso o mágico, como lo dijimos en el segmento anterior. Debemos tomarlo con conciencia y con educación proyectado hacia un futuro en beneficio de ustedes. Lo que más quiero es regresarme. El que paga su pasaje viaja, si no, no hay manera. Me robaron todo. Estoy esperando una ayuda para pagar mis pasajes, para poderme regresar a mi país, donde nunca debí de salir. Diferentes historias compartiendo la misma realidad. Venezolanos que salieron de su tierra con la esperanza de un futuro mejor. Algunos murieron en el camino en busca del sueño americano. Ya murió realmente el sueño americano. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la magistrada Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala de Casación Social del TCJ, coordinadora nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y jueza de la Red Nacional de Jueces de Enlace ante la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, quien explicó los múltiples factores que han permitido que la problemática abordada se haya intensificado dentro y fuera de las fronteras de la nación. La problemática de la restitución internacional de niños, niñas y o adolescentes originada en un traslado o una retención ilícita de los mismos se ha agudizado en los últimos años. Múltiples factores dan lugar al conflicto, entre los cuales podemos citar, como ya lo hizo mención la oficial para UNICEF, Delia Martínez, la facilidad hoy en día con las cuales las personas se pueden desplazar de un país a otro, el desarrollo cada vez más avanzado de las comunicaciones internacionales, la supresión de la utilización de visas mediante acuerdos bilaterales o multilaterales en algunos países, menor control de los pasaportes en la frontera favorecido por la creación de zonas de integración económica, la búsqueda de posibilidades de crecimiento fuera de sus estados de origen, entre otros. La doctora Delia Martínez, oficial de protección de UNICEF en Venezuela, resaltó el auge que ha generado la problemática de restitución de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional e internacional en los últimos años, reiterando la importancia de la participación de los diferentes organismos gubernamentales y privados a los fines de generar soluciones que permitan afrontar la problemática que ha generado mundialmente esta situación. UNICEF asumió con Venezuela en su programa País, firmado en 2015, el compromiso de abogar y prestar apoyo al Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, para que Venezuela logre implantar y sistematizar procedimientos que aseguren que el principio del interés superior del niño prevalezca en la toma de decisiones. Este objetivo es, además, una recomendación que el Comité de los Derechos del Niño hizo a Venezuela en el año 2014. El Congreso que hoy nos reúne pone el foco en un área muy específica, la restitución internacional. Por su parte, la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, integrante de la Sala Constitucional del TSJ, abordó el tema procedimiento judicial de restitución internacional en Venezuela y la actualización jurisprudencial, donde desglosó diferentes sentencias publicadas por el Alto Juzgado, recalcando la importancia de la capacitación de los operadores judiciales, quienes deben brindar soluciones efectivas frente a esta problemática.
En realidad el tema de la sustracción y retención ilícita de niños ha sido una preocupación en el ámbito del universo cultural jurídico desde el año 1980, a medida pues de que los casos de traslados de niños por alguno de sus progenitores se multiplicaban. Y ciertamente desde el Convenio de La Haya de 1980, la preocupación por establecer una norma especial que pudiera regular este tipo de traslado ha sido todavía un tema de constante reflexión. Y hemos llegado al final de este tu programa Red de Justicia. Como siempre le hemos dicho, donde tu voz siempre es escuchada, utilizamos las redes sociales y la TV como tu medio de comunicación. Me despido con la bendición de Dios para ustedes y bueno, como siempre los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales @José_Vicente_F en Instagram y @abogado José Vicente Faría en YouTube. Y por supuesto, no dejen de vernos por el canal 11 del Sur.